Hermano, y como dije, estamos en el capítulo 21 del Evangelio según Juan. Ya llevamos más de un año, casi los dos, en el Evangelio según Juan. Es una bendición. Ya la semana que viene pues le ponemos fin a eso y vamos a estar dando otros mensajes entre medio antes de comenzar en Filipenses. Pero hoy nos vamos a gozar en los primeros 14 versículos del capítulo 21 del Evangelio según Juan, y yo espero que ustedes se hayan estado disfrutando hasta el momento lo que es caminar sobre este Evangelio paso por paso, como hemos ido y siendo bendecidos por él. Así que, hermano, acompáñenme juntos aquí a la palabra del Señor en Juan capítulo 21, y dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos, y él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo: Pedro, es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y él mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Esta es palabra de Dios, hermanos, se pueden sentar. Cuando yo era niño, yo recuerdo escuchar al papá de un amigo mío decirle a él y al hermano: yo proveo todo en esta casa y tienes que hacer lo que yo digo. Tal vez usted también ha escuchado algo parecido en su vida, palabras autoritarias sin entorno bíblico. Si bien es cierto que los padres trabajan y proveen lo necesario para comprar comida y dar techo en su familia, esa afirmación no es del todo exacta ni está completa en mi opinión. Digo esto porque esa perspectiva elimina la verdadera fuente de todas las cosas. Mi estimado, ninguna persona puede despertar o hacer algo si Dios no le provee la salud y la capacidad para poder ejercer ese trabajo. No importa la forma en que las personas lo quieran ver o cómo lo quieran cortar. En inglés dicen: it doesn't matter how you slice it. Dios es quien soberanamente está en control sobre todas las cosas y todo para su gloria. En el día de hoy, hermano, como leímos, comenzamos a recorrer el último capítulo del Evangelio de Juan, el capítulo 21. En donde vamos a ver de cerca, en realidad, quién es el que provee todo para su pueblo y para la iglesia. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo una vez: mi Dios suplirá todas tus necesidades. ¿Qué promesa? No dice: mi Dios suplirá tus carencias, sino tu necesidad. Amén. Dicho esto, querida iglesia, quiero ofrecerles un breve resumen de algunos de los puntos destacados de este evangelio hasta el momento para que podamos llegar a donde estamos hoy. Desde el inicio, el apóstol Juan nos ha estado mostrando que Jesús es eterno, igual a Dios y plenamente divino. Algo que resalta la eternidad de la existencia de Jesús, lo cual confirma que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien estuvo envuelto desde Génesis 1:1 en toda la creación. Él fue el que vino a los suyos como la luz verdadera. Sin embargo, sabemos que ellos no lo recibieron. Recordemos también como Juan el Bautista dijo en Juan 1:29 cuando declaró que Jesús es quien, el Cordero de Dios, es que es el único que puede, hermanos, quitar el pecado del mundo.
párrafo tras párrafo, el apóstol Juan ha estado mostrando y revelando claramente la deidad de Jesús a través de todas las señales y milagros que él hizo, lo cual afirmaban aún más que esas señales tenían que provenir de Dios. Uno de los ejemplos que para mí trae una claridad increíble fue la resurrección de Lázaro, quien luego de varios días de muerto, Jesús con un simple comando le dice: Lázaro, sal fuera. Ese hombre vino a la vida. Y no solamente el apóstol Juan nos muestra todas estas cosas. Jesucristo mismo en las 7 declaraciones yo soy, se reveló su identidad a través de ella. Este es el nombre de Dios que vemos en Éxodo 3:14, yo soy, ego eimi. En cada una de estas declaraciones, hermanos, Jesús se presentó como el mejor y absoluto a lo que fuera que se estaba mencionando. Ejemplo es: yo soy el pan de vida. Nadie puede dar alimento espiritual, solamente Jesús, Dios. Yo soy el buen pastor. Jesucristo es el único buen pastor de su rebaño y de la iglesia. De ahí más nada somos, como dice la Biblia, under shepherd. Estamos debajo de él. ¿A dónde me dirijo con esto? Simplemente a recordar que desde el primer verso hasta el final, Jesucristo no solamente es revelado como quién es él, Dios, sino también que él es el Señor, Salvador y, como veremos hoy, el proveedor de todas las cosas para su pueblo. El capítulo 21, hermano, es considerado como un epílogo. ¿Saben lo que es un epílogo? Lo que está al final. Las palabras finales que muy bien resumen y dan conocimiento acerca de Jesús y su centralidad de Él como el proveedor y restaurador de las personas. Y esto lo vemos como lo vamos a ver la semana entrante con Pedro. Sabemos que Jesucristo le dijo al que le iba a negar 3 veces, así lo hizo, pero la semana que viene vamos a ver cómo a través de 3 preguntas: Pedro, ¿tú me amas? Él lo restaurará. Entonces, esto nos lleva a recordar el propósito por el cual el apóstol Juan escribió este evangelio, el cual encontramos en el capítulo 20, en los versículos 30 y 31. Y dice de la siguiente manera: y muchas otras señales hizo también Jesucristo en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Iglesia, es importante escuchar esta verdad, porque según comenzaremos a ver en el capítulo 21, Jesús se manifiesta por tercera vez a unos discípulos en específico, haciendo una señal milagrosa frente a ellos, la cual los va a llevar a confirmar a ellos nuevamente: definitivamente Él es Dios. Hermanos, pero tenemos que entender algo. Nosotros hoy estamos viviendo en un tiempo en que nosotros tenemos que o creer la Biblia o no. Hermano, yo quiero que estamos aquí para, si estamos en Cristo, quiere decir que usted ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él no nos debe nada. Así que yo quiero que hoy dejemos todo lo que tengas al lado de problemas de dolor de cabeza y vamos a gozarnos en la palabra de Dios. ¿Podemos hacer eso? Amén. Así que, hermano, hoy vamos a tomar un viaje a través de esta narración del apóstol Juan para poder ver de muy cerca la razón por la cual Jesús es el proveedor redentor de su pueblo y comprender cómo Jesús provee mucho más de lo que los discípulos esperaban. Lo que es en realidad una buena noticia para toda persona y la iglesia. Y quizá dicen, ¿por qué? Bueno, porque vamos a ver cómo Jesucristo nos da más de lo que esperamos, pero mucho más de lo que merecemos. Y es por eso que he llamado a nuestro tiempo de hoy más de lo que esperaban. Vamos a ver primeramente esto de los versículos del 3 al 5, cuando vemos la iniciativa e insuficiencia de Pedro. Luego en el versículo 6 vamos a ver el mandato de Jesús y la obediencia de los discípulos. Y luego el versículo 7 al 14 vamos a ver la provisión abundante de Jesús. Ahora bien, antes de comenzar los versículos 3 y 5 tenemos el 1 y el 2. Y como toda buena película necesitamos saber qué está sucediendo para saber en dónde estamos y por qué estamos ahí. Es por eso que el apóstol nos lleva a los primeros 2 versos de este capítulo al ambiente de esta narrativa que estamos viendo hoy.
con el propósito de poder situarnos en la historia de lo que va a estar aconteciendo a continuación. Así que leamos nuevamente el versículo 1 y 2, porque dice, después de esto, y estamos entendiendo después de esto, después de la resurrección, luego que se le apareció a los discípulos, vemos cuando Tomás le pide que quiere tocar su lado, todo esto, eso es después de todo esto, y él está resucitado. Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Y luego nos menciona quiénes son los que estaban ahí. Estaba junto Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Sabemos que lo importante de esto es saber que habían personas ahí, pero es que hay testigos de esto que está aconteciendo. El Señor es tan inteligente, ¿verdad? Él siempre nos da a entender de que esto está sucediendo realmente porque hay testigos de lo que sucedió. Entonces, estos eventos, como les dije, ocurren luego de la resurrección y de su manifestación a estos discípulos. Aquí el apóstol Juan nos deja saber que ellos estaban allí presentes, que ellos iban a ser parte de los discípulos que se iban a montar en la barca para ir a pescar con Pedro. Ahora, cabe mencionar que Jesús en Mateo 28, 16 les había dado unas instrucciones específicas a los discípulos. Y Él les dice que lo esperaran en un monte en Galilea. ¿Y dónde vimos que están ellos ahorita? Al lado del mar de Tiberias, en Galilea. Es muy posible que ellos estaban aturdidos por todo lo que estaba sucediendo o simplemente tenían hambre. Porque ellos dicen, bueno, estamos en el monte, vámonos al mar de Tiberias, al mar de Galilea también como se conoce. Pero quizás es por eso que nos menciona el mar, porque ahí sucedieron cosas muy importantes. Si vemos en Marcos 4:35, ahí Jesús fue que calmó las olas del mar cuando estaba con los discípulos. Ahí también en Mateo 17 vemos que cuando dicen, pero Él no va a pagar impuestos, y Él le dice, mira, vayan a pescar y van a ver que en la boca de ese pescado que ustedes van a sacar, van a ver que Él tiene una moneda y ahí con eso pueden pagar los impuestos. Ahí han pasado cosas importantes. Entonces, mis hermanos y hermanas, es en el conocimiento de saber que ya Jesucristo está resucitado, se le ha aparecido a estos hombres, que vamos a escuchar las palabras de la iniciativa de Pedrito, siempre Pedrito, ¿verdad? Me voy a pescar. Le dijo Simón Pedro, nosotros también vamos contigo, y le dijeron ellos. Fueron y entraron a la barca y aquella noche no pescaron nada. Hermano, estamos viendo y vamos a ver aquí cómo hay una iniciativa, pero también hay una insuficiencia de parte de Pedro. Como le dije, es muy posible que en la espera fueron a pescar porque tenían hambre. Es posible. O simplemente ellos necesitaban proveer para sus necesidades y dicen, pues vamos a pescar para vender pescado. No sabemos, no hay claridad. Cualquiera que fuese la razón, estos versos hacen un enfoque específico. Escuchen con atención lo que dice el apóstol Juan que sucedió en la última parte del versículo 3. Y aquella noche no pescaron nada. Ellos se fueron a pescar, nada malo, pero no pescaron nada. Esto nos lleva a recordar las palabras de Jesús en Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes ¿qué son? Los sarmientos. El que permanece a mí y yo en él da mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada pueden hacer. No hay duda alguna que al escuchar esto puedas recordar las veces que has actuado en tu propia iniciativa, tratando de ser independiente, sabiendo que lo que tú deseas hacer no le agrada al Señor, por lo cual tratas de tapar la realidad y te mantienes alejado de Él. No voy a la iglesia porque esto, no voy a orar hoy porque no sé, mejor no leo la palabra porque... Y es por eso, hermano, que muchas veces hay desilusión, dolor, tristeza en la vida de los hermanos. Esto sucede porque queremos actuar alejados de lo que el Señor nos está pidiendo que hacemos. Entonces queremos movernos sin que el Señor está en la situación de nosotros. La intención de Pedro no fue mala, ir a pescar, ¿qué de malo tiene eso? No obstante, no fue suficiente para producir el resultado que él deseaba. El puritano Richard Sibbes dijo lo siguiente: no tenemos nada, no somos nada, no podemos hacer nada excepto lo que tenemos, somos y hacemos por Cristo. Ahora en el verso 4 podemos ver que Jesús estaba en la playa, esperando como buen anfitrión porque vemos que les va a dar comida más adelante. Ellos estaban pescando, no estaban con Él, no obstante Jesús viene a donde ellos, no hubo condenación o castigo. Simplemente una pregunta.
Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Entonces, después que los discípulos estuvieron pescando toda la noche, como era de costumbre que ellos iban de noche, en su encuentro con Jesús, ellos no lo reconocían. Esto debido a que Jesús tenía ya su nuevo cuerpo glorificado. Ya él había resucitado, el mismo cuerpo glorificado que tendrán todos los santos el día que venga esa gran resurrección y todos los cuerpos sean sacados de los sepulcros y se encontrarán en el cielo con el Señor. Todos los que hemos sido salvos tendremos ese nuevo cuerpo glorificado. Entonces, es entonces que Jesús está con ellos no saben y les hace la pregunta: ¿acaso tienen algún pescado? Eso es como cuando le preguntamos a un niño: ¿tú rompiste eso en la casa? Y ellos dicen: sabemos la contestación. Esta simple pregunta, para la cual Jesús ya sabemos que sabía la respuesta, descubre algo muy importante en esta narrativa, y es el conflicto de la historia. Porque ellos fueron a pescar, y si el propósito de ir a pescar, ¿cuál es? Es traer ¿qué? Pescado. Y no hay un conflicto. Ahora, no nos enfoquemos en la pesca porque estamos viendo lo que va a suceder realmente aquí. No obstante, esto nos muestra más que simplemente que ellos no pescaron. Esto nos muestra la insuficiencia de Pedro de poder pescar tal como había tenido en intención en sus propios esfuerzos. Esto matiza la realidad que estamos comenzando a ver. No podemos hacer nada sin la provisión de Dios, sin la provisión de Jesús. Y me encanta como el pastor R.C. Sproul habló de esto mismo, cuando dijo: Jesús a menudo nos permite sentir el peso de nuestra propia insuficiencia para que podamos ver la gloria de su suficiencia. Iglesia, esta pregunta y respuesta de los discípulos está preparando el camino para la gran señal y provisión de parte de Jesús. Algo que va a traer más luz a la deidad de Jesucristo y su soberana provisión sobre su pueblo. Es por eso que quiero que escuchen bien esto. Hasta ahora hemos podido ver que podemos tener la mejor intención y necesidad de hacer algo. Pero si Jesucristo no está en ella, no tenemos nada. Veamos ahora cómo el Señor Jesús interviene ante la insuficiencia de Pedro y los discípulos para sorprender a los hermanos con más de lo que ellos esperaban. Porque en el versículo 6 vemos aquí que hay un mandato de Jesús y una obediencia de parte de los discípulos. Ahora vamos a ver cómo estamos entrando. Hablamos de qué es lo que estaba sucediendo en los primeros dos versículos. Luego del 3 al 5 vimos que hay un conflicto. Ellos fueron a pescar, no tenían nada. Y ahora vamos a ir a este punto climático donde no hay vuelta atrás. Pero esto nos va a revelar mucho más que simplemente el pescado. Y él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces le echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Luego de la pregunta a los discípulos, en el verso anterior vimos cómo Jesús le da esas instrucciones específicas: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Y a veces podríamos decir nosotros: ¿estás seguro que al lado derecho? Porque es lo que queremos hacer siempre, cuestionar lo que el Señor ha dicho en su palabra. Recordemos, hermanos, estos hombres estuvieron pescando toda la noche y podemos estar seguros que los discípulos aplicaron su experiencia y conocimiento como pescadores, harían todo lo que ellos sabían. No obstante, como vimos, ¿cómo vino la red? Vacía. Entonces, cuando vemos el capítulo 5 de Lucas, escuchamos también del momento en que Jesús se encontró con Pedro y los discípulos por la primera vez, quienes también habían estado pescando toda la noche y la red había venido ¿cómo? Vacía. Lucas 5:4, él le da instrucciones claras a Pedro como él lo hizo aquí. Y él le dice: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Luego el versículo 6, vemos cómo Jesús provee abundante pesca. Cuando lo hicieron, dice, encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían. Y luego en el versículo 8 vemos lo que en realidad vimos en el versículo 30 y 31 del capítulo 20, lo que sucede cuando vemos la provisión que solo Él puede dar. Dice que Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador.
Estamos viendo como en este caso Pedro y algunos de los discípulos ya habían visto a Jesús proveer milagrosamente tanto pescado que las redes se rompieron. Entonces, iglesia, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Hacia qué en específico nos está apuntando el apóstol Juan? Bueno, primeramente reconocer que estamos en el punto climático de la narración, como les dije, ya no hay vuelta atrás, y esta instrucción de parte de Jesús y la obediencia de los discípulos, hermanos, nos presenta algo muy importante. Obediencia a las palabras de Jesús. Si los discípulos no hubieran obedecido a Jesús, ellos no hubieran podido pescar. Es por eso, hermanos, que tenemos que obedecer a Jesús. Hay muchos hermanos y hermanas en la fe que tienen un rollo de problemas porque no hacemos caso a la palabra de Dios. Queremos tomar la ley por nuestras manos y tenemos que acordarnos, como lee el hermano Ricardo toda la semana, la ley nos descubre quiénes somos, pero nos apunta al Evangelio, y el Evangelio de Jesucristo nos lleva a la ley perfecta de Dios. Es una hermosa unidad que tenemos, hermanos, y es por eso que tenemos que ser obedientes. Además de eso, Jesús resucitado nos muestra una vez más la realidad de que Él es Dios, quien ha proveído milagrosamente a los discípulos mucho más de lo que ellos esperaban. Porque dice que había una gran cantidad de peces. Dice, entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Y no eran 2 hombres, habían unos cuantos en la barca, o sea, eso pesaba. No podían sacar la red, dice Juan. Esa frase nos presenta una imagen de una red abundante llena de peces, algo opuesto a lo que ellos pudieron lograr por ellos mismos. Yo me imagino las caras de asombro de ellos sacando todo eso y como que, esto está lleno. Estoy muy seguro que al ellos ver esto, los llevó a pensar en Cristo, que Él es Dios y lo que solamente Él puede hacer. Y ellos tienen que haber estado, yo creo que en un momento de silencio entre ellos mismos al ver la grandeza del Señor y su provisión. Y esto no es ajeno a la palabra. En el Evangelio de Juan estudiamos en Juan 6, cuando Jesús milagrosamente alimentó miles de personas con tan solo 5 panes y 2 peces. Y hubo sobrante. Iglesia, la provisión del Señor siempre es abundante, aunque no la podamos ver. ¿Por qué? Piensa como tu cuerpo está ahorita mismo funcionando y funciona diariamente, y todo gracias a la provisión de salud que solamente el Señor nos puede dar. Thomas Watson dijo lo siguiente acerca de esa provisión: Cristo es un pozo de bendiciones, cuanto más sacamos de Él, más pleno está. No hay escasez en Cristo, sino abundancia infinita para suplir. Al igual que los discípulos, ninguno de nosotros, los redimidos en Cristo, podemos hacer nada si no es por la gracia e intervención de nuestro Señor Jesús. Es por eso, iglesia, que Jesús es el proveedor y redentor de su pueblo. Él es el que provee para nosotros, hermanos. Por lo tanto, hermanitos y hermanas en la fe, confiemos plenamente en Jesús, no solamente para nuestras necesidades físicas, pero más importante aún, para tus necesidades espirituales, para tu salud emocional. Trae todo a las manos del Señor. No hay nada imposible para el Señor, absolutamente nada. Estos hombres no pudieron pescar, pescadores conocidos, y nada sacaron. Obedecieron al Señor y sucedió. ¿Por qué sucedió? Porque fue la voluntad del Señor. Antes de continuar, quiero hacer una leve pausa para traer claridad. Porque a veces podemos confundir, ya que el conocido evangelio de la prosperidad ha tergiversado esta realidad de la provisión del Señor. Toma, dame, declara, decreta, dame Mercedes, Rolex, botes, casas. Mira, hermano, no. El Señor puede proveer cualquier cosa. No hay límite para lo que Dios puede hacer, desde cosas materiales hasta restauración de la salud.
Dicho esto, mis estimados hermanos y hermanas, quiero que recordemos cuál ha sido la mayor provisión que Dios le ha dado a la iglesia de Jesucristo. Su gracia inmerecida, la salvación y el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Es por eso, hermanos, que leí como le leí de Romanos 8 al principio. Nada nos debe separar del amor de Dios. Lo hemos visto obrar milagrosamente. El milagro más grande es que nos sacó de la muerte espiritual para traernos a Él. Todo por su gracia y misericordia. Dicho esto, esta narrativa de la provisión de los peces nos importa a algo aún mayor y central. Nos apunta a Jesús, quien es el proveedor de todas las cosas. Especialmente de la justificación de los pecadores ante Dios. Si no hubiera sido por Cristo, no hubiéramos conseguido el perdón de nuestros pecados. La provisión real y abundante de los peces es una señal tangible que apunta al propósito de este evangelio, ¿no? Como él dijo, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Hermanos, esto que vemos aquí nos debe llevar a la fe en el Señor, a saber de que, caramba, mi salud no está tan buena, pero yo voy a confiar en el Señor. Mi economía no está tan buena, pero yo tengo que confiar en el Señor. Quizás no te cure, quizás no tengas lana, pero si estás en Cristo, tienes la mejor provisión que cualquier persona puede tener. Puede haber personas ahora mismo con un banco inmenso y pueden viajar el mundo 3 veces en primera clase, pero no tienen a Cristo. No mires tu situación real y piensas que eres pobre. Somos pobres si estamos sin Cristo. Y recuerda que esa provisión de gracia la recibimos porque Dios tuvo gracia de personas como nosotros. Este evangelio fue escrito para una audiencia mixta, judía, gentil. Ellos iban a estar siendo perseguidos y fueron perseguidos por la razón de que ellos eran seguidores de Jesucristo. Ellos profesaron su fe en Él. Entonces, esto hace perfecto sentido a una audiencia que están siendo perseguidos por la fe en Jesús para que ellos no pierdan la fe y sepan de dónde viene su sustento de fe. ¿Quién es el que ha estado con ellos? Le dio peces a esos discípulos, pero a ellos les puede dar la esperanza, les puede dar lo que necesiten en ese momento. Iglesia, pero también nosotros contamos, porque la iglesia del Señor Jesús de hoy día no podemos olvidar de quién es el que suple abundantemente cuando más necesitamos. Es por eso que es a Él a que venimos. No podemos ir y tomar las decisiones solo cuando hay problemas o quedarnos alejados, escondernos porque tenemos situaciones difíciles y dejar de estar en comunión en la iglesia. Hermanos, cuando todo se pone difícil es cuando más tenemos que estar juntos y no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Me encanta como Thomas Watson dijo: Dios no solo conoce nuestras necesidades, sino que las ordena para mostrarnos su fidelidad. En nuestras mayores pruebas, su provisión es más dulce porque vemos que viene directamente de su mano soberana. ¿Lo creemos, iglesia? El evangelio no es para el día de la salvación solamente, es todos los días. Tenemos que recordarnos de esa gran provisión. Y yo quiero animarnos a todos. Aquí no hay uno de nosotros que no está lacking, que está en falta de alguna situación difícil. Todos en alguna medida u otra la tenemos. Pero en Cristo, el mayor de tus problemas está resuelto. Ahora continuemos con la siguiente escena, la cual nos va a dar aún más acercamiento a la magnitud de la provisión del Señor. Porque dice el versículo 7: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se había quitado para poder trabajar y se echó al mar. A pesar que los discípulos no pudieron reconocer a Jesús inicialmente en su nuevo cuerpo glorificado, vemos aquí como el apóstol Juan, el superhéroe de la película, lo reconoce y hace una declaración cristológica muy cierta cuando dice: es el Señor. Y esto es de gran valor, porque el mismo que fue crucificado y luego resucitado es quien proveyó abundantemente a sus discípulos.
Ese es el Verbo hecho carne a quien Juan reconoció con la gloriosa confesión, es el Señor. Iglesia, ¿es Jesucristo tu Señor? Porque eso es el punto más increíble de nuestras vidas, hermano, que Él es nuestro Señor y Salvador. De igual manera lo dijo Pablo en Romanos 19, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, eres salvo. Hermanos, el apóstol Juan con esta declaración afirma su conocimiento y fe en el Señor Jesús, el apóstol Juan. Algo que nos lleva a recordar el precioso evangelio de Jesús. Qué bendición, queridos hermanos, es entender que Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿no es así? Proveyéndonos la fe que no poseíamos, como bien leímos en Efesios 2:8, cuando Él dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no por obra de ustedes, sino que es don de Dios. Todos los que estamos en Cristo nos regocijamos de saber que por gracia el Señor nos ha provisto la fe para creer. A pesar de que la verdad era que merecíamos el castigo de parte de Dios por nuestros pecados, la cruz debía haber sido nuestro merecido. No obstante, Dios tuvo una gracia sobre nosotros que llevó a Jesús donde merecíamos ir, llevando la carga de nuestro pecado, siendo Él inocente. Y nos llevó a nosotros a ser justos delante de Dios, no porque somos buenos, sino porque la justicia de Jesús fue imputada sobre nosotros aún siendo culpables. Eso es una enorme provisión de la gracia de Dios, iglesia. En simples palabras, nosotros pecamos, Dios tuvo gracia, nos dio la fe y nos salvó. La gran ecuación de Dios para poder salvar al hombre, pura gracia, todo Cristo, solo por fe. Ahora, por otra parte, yo sé que hay personas aquí hoy que puede ser que están alejadas del Señor o necesitan regresar a Él o no han puesto su fe en Jesús. La verdad es que ambas personas, todos, necesitan venir arrepentidos y quebrantados por su pecado para poder recibir el perdón y ser cubiertos por la provisión de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Si alguno de los que está aquí hoy no está en Cristo, ¿qué esperas para creer esta verdad? No te puedes salvar a ti mismo. No nos pudimos salvar a nosotros mismos. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Mas sin embargo la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, si alguno de los que está aquí no está en Cristo, o llevas una vida cristiana ociosa, es hora de abandonar tu incredulidad y venir a Jesús. Dios proveyó el pago perfecto para tus pecados. Debes creer esa verdad. De lo contrario, la paga de tu pecado te pertenece. Y Dios no tendrá misericordia de quienes se presenten delante de Él sin Cristo. La palabra nos dice, alejados de mí, que nunca los conocí. Escuchando bien estos versos, vemos que nos han mostrado que la provisión del pescado de parte de Jesús a los discípulos no es lo único que vemos aquí. Hay una provisión aún mayor en estos versos que nos revelan, y es la redención en Jesucristo. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Iglesia, Jesucristo vivió, murió, resucitó y ascendió para proveer para nosotros lo que ninguno podía lograr, la salvación de nuestras almas. No tienes quizás pollo en tu casa, pero en Cristo tienes el perdón de tus pecados. Quizás tu salud no se ve tan bien, but you have Christ. Tienes a Cristo. Hermano, yo prefiero que nos corten el agua, que nos corten hasta las piernas. Pero la unidad que tenemos en Cristo, no importa si nos queman, si nos tiran por un barranco, eso no lo puede quemar nadie. Nadie nos puede quitar de la realidad que hemos sido salvos por la gracia en Cristo Jesús. Y si tú dices que eres pobre financieramente, I'm sorry. No todos tenemos la lana que quisiéramos tener. Nadie. Pero en Cristo es incuantificable. Y eso tiene que ser el motivo de tu sonrisa el lunes y tu motivo de sonrisa el sábado.
No importa el día y el motivo de venir el domingo, yo quiero ser alimentado por la palabra. Quiero amar a mis hermanos. Quiero darle lo que por gracia se me ha dado a los que tengo al lado. Amén. Entonces ahora en los versículos del 8 al 11 vamos a ver cómo el apóstol Juan hace énfasis nuevamente a la abundante provisión de Jesús. Versículo 8 dice, pero los otros discípulos vinieron a la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros. Y me gusta cómo dice, arrastrando la red llena de peces. ¿Te imaginas esos hombres arrastrando esa red? Escuchemos frases descriptivas. Arrastraron la red llena de peces. Hermano, nuevamente este visual nos deja saber la abundancia de lo que Jesucristo les pudo dar. Ahora, esto es un buen punto práctico para nuestra vida cristiana, porque de igual manera el Señor puede suplir y proveer en tu vida y en la mía sin medida si es su voluntad. ¿Necesitas ánimo? Ven a la palabra de Dios y a Jesucristo. Nadie te puede animar. ¿Necesitas amor? Ven a Cristo. Su amor es perfecto. ¿Necesitas esperanza? ¿Estás desesperanzado algún día de tu vida? Ven a Cristo. Solamente Él te puede dar la esperanza cuando recordamos este precioso evangelio que Él nos salvó porque Dios tuvo gracia de nosotros y Él fue en lugar de nosotros, y eso nada más nos debe dar una esperanza bien grande, porque uno dice, bueno, aquí no me va bien, pero el día en que el Señor cierre mis ojos y yo los abra de nuevo, estaré en la eternidad con todos los santos que han precedido a mí antes, para estar por toda una eternidad cantando Santo, Santo, Santo. Pero más importante aún, hermanos, cree en todas las palabras de Jesús, su poder y autoridad. ¿Por qué? Simplemente porque Jesús es el proveedor redentor de su pueblo. Solamente Él puede proveernos lo que necesitamos. Solamente Jesucristo es el que nos salvó. Solamente Jesucristo es el que te puede salvar si no estás en Él. El apóstol Pablo lo cita muy precisamente cuando dice en Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, hermano, no solamente Jesús le dio buena pesca, Él también les proveyó un tiempo con Él en la playa, proveyendo brasas para cocinar, pan y peces para comer, lo cual tenía preparado cuando ya ellos llegaron. Miren cómo dice el versículo 9 y 10. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Hermano, Jesús no solo suple tus necesidades y las mías, sino que también nos invita a disfrutar de su compañía y a deleitarnos en toda su bondad, amor y provisión. A veces pensamos que Dios me tiene que dar una casa nueva, un mejor trabajo para que Él provea. Hermano, pero tenemos que pedirle por esa provisión espiritual, por esa spiritual laziness, por esa pereza espiritual que a veces viene a nuestras vidas. Decir, Señor, no permitas que yo caiga en ese camino. Escuché una historia en estos días de personas que se han alejado del Señor. Un pastor, nunca lo conocí, aparentemente él tuvo una falla moral y cayó. Hermanos, tenemos que ser un pueblo que nos tenemos que proteger en la palabra del Señor. Y me encanta que dice, la red no se rompió. A pesar de que la provisión fue pesada, vemos que eran muchos peces, nos dice el apóstol que la red no se rompió. Mire cómo dice el versículo 11. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total, para que sepamos que eran peces grandes y 153. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús no solo le dio más que suficiente a los discípulos en la red, sino que les dio una cantidad suficiente para que su red no se rompiera. En Lucas se rompió, aquí no. Dicho esto, iglesia, invito a que analices tu vida y recuerdes las ocasiones en que has estado al borde del colapso porque no has podido soportar el peso de tus situaciones. Y el Señor en la hora cero te sostuvo en la dificultad. Ayer hablaba con mi esposa y con Gama y con la hermana Ashley, y no sabemos las cosas que el Señor nos pueda traer en la vida, dificultades. Pero lo más importante que tenemos que tener es tener a Cristo bien agarrado.
Porque si usted está cayendo de un avión y tiene un paracaídas en las manos, eso es lo último que va a soltar de las manos, ¿verdad? Si tu vida está difícil, imagina que te caíste de un avión y tienes un paracaídas. Tú buscas cómo abrirlo, pero tú no lo vas a soltar. ¡Oh! Agárrate del Señor. Cuando estás cayendo en algún momento, Él te suplirá lo que tú necesites. Pero la palabra dice que Él es fiel y justo siempre. Es por eso que a través de este versículo podemos ver que debemos confiar en la provisión de Jesús, ya sea comida, fe, esperanza o perseverancia, sea lo que sea en Cristo Jesús, nuestras redes, hermanos, no se romperán. Confía en Él, querido hermano y hermana. Él te sostendrá, Él te ha sostenido y Él no dejará de sostenerte ni de suplir todas tus necesidades hasta el día que Él venga por ti y por mí. Jesús les dice: vengan y desayunen. ¡Ah, qué lindo! Ninguno de los discípulos, dice, se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y él mismo, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Esta sección, hermanos, cierra con un hermoso recordatorio. Cristo Jesús nos ha provisto la salvación para poder estar en comunión con Él y disfrutar de Él para siempre. Jesús se manifestó por tercera vez a los discípulos, mostrándole que Él es el único que puede suplir todas sus necesidades. Estimada Renovación Church, todo lo que estamos aquí hace tiempo o a mitad de tiempo, hemos sido testigos de la gracia de Dios sobre este ministerio. Cada una de las cosas que tenemos, todo ha sido la gracia de Dios. Menciono esto porque en ocasiones, en tu vida y en tu caminar con el Señor, el enemigo va a querer desanimarte y que quitarte la mirada del proveedor de tu vida y tu salvación, Jesucristo. Es muy cierto que en este mundo vamos a enfrentar dificultades. Pero hermanos míos, tenemos que confiar en las palabras de Jesús grabadas en Juan 16:33. Él ha vencido al mundo. Él ha provisto la victoria. Él ha provisto el camino para que pudiéramos haber sido salvos. Solamente es Él. Entonces, hermanos, no podemos dejar de leer la palabra porque nos dejamos de recibir ánimo. No podemos dejar de orar porque entonces no le comunicamos al Señor cómo nos sentimos, cómo estamos, ya sea en agradecimiento o lo que sea. El Señor ha proveído el espacio y los medios. Utilicémoslos, hermanos. Entonces, te exhorto a que mantengas esa comunión con el Señor viva. No dejes de venir a Él todos los días. Ya lo digo con las palabras de Matthew Henry cuando dijo: cuando Cristo se manifiesta a su pueblo, se da a conocer por caminos de misericordia y provisión. No permitirá que los suyos carezcan, sino que llena sus redes y sus corazones. Queridos hermanos y hermanas, ¿están listos para que el Señor llene sus redes con más de Él? Vengan a su palabra. Llénate de sus verdades. Vive en ellas cada día. Recuerda, sus misericordias son nuevas cada mañana y Cristo siempre está dispuesto a alimentar a los suyos con su gracia abundante. Queridos hermanos y hermanas, la pregunta que queda por hacernos es: ¿qué podemos hacer con todas estas verdades? ¿Cómo las aplicamos a nuestra vida diaria para que como seguidores de Cristo podamos vivirlas y ser transformados por ellas? Bueno, primeramente, como les dije, les exhorto a ir al Señor en oración por toda necesidad y situación, no a la preocupación. Siempre vamos, y el carro se empieza a desmantelar y la película se hizo horrible, de día se hizo de noche, todo está en llamas. Calma, vayamos al Señor. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo les haré descansar. Vayamos a Él primero. Ciertamente, clamemos a Él mientras hay día. Más importante aún, esta realidad de que Jesús es el proveedor y redentor de su pueblo, nos exhorta, hermanos, a una cosa. Esa es la aplicación de hoy: a descansar en Cristo. ¿Es en Él en que descansas?
Podemos tomar copiosas notas de lo que escuchamos en los sermones. Podemos leer countless pages every day of the Bible. ¿Creemos la palabra del Señor? Puede que suene sencillo, pero sé que para muchos de nosotros en esta sala no lo es. Permite que Jesucristo sea el fundamento sólido que te mantiene firme. Permite que su provisión sea lo que necesitas y permite que sus promesas sean lo que crees. Queridos hermanos y hermanas, descansemos todos en Cristo desde ahora y por toda la eternidad. Una vez más, no olviden que Él es el proveedor de todas las cosas para su pueblo, para su iglesia. Si ustedes lo creen, acompáñenme con un amén. Amén. Entonces, hoy hemos visto, mi querida iglesia, que Jesús es el proveedor y redentor de su pueblo. Él nos ha dado más de lo que merecemos en Cristo Jesús, ¿no es así? Vimos cómo Jesús proveyó más que suficiente a los discípulos cuando llegó a ellos con gracia y poder. Les exhorto a no olvidar que el Evangelio de Jesucristo es la mayor provisión que tenemos. Atesorémoslo. Acudan a Él en todo momento. Y recuerda que no estamos solos. En toda nuestra suficiencia, Cristo siempre será y es suficiente. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor, porque nos muestras con suma claridad a través de la provisión de Jesucristo, Señor, en quién es que tenemos que confiar para toda nuestra provisión. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que animes a esta iglesia. Padre, hay a veces, Señor, un espíritu de tristeza, un espíritu de carencia, pero Padre, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Así que Dios, yo pido, mi Dios, que en el día de hoy todo aquel que se ha sentido empobrecido o que nada le va bien, Señor, que vean que si están en Cristo, Señor, es la mejor provisión que podemos tener. Padre, te pido por aquellos que no te conocen, aquellos que piensan que se las saben todas, que algún día vendrá el momento. Padre, muéstrale que tu provisión es mayor. Así que, Señor, no hay más que decir que estamos agradecidos por lo que tú has hecho con nosotros. Y te pido, Padre, que continúes a través de tu Espíritu Santo animando a esta preciosa iglesia desde hoy hasta el día en que tú vengas por ella. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos todo. Amén y amén.